Bienvenidos nuevamente a Estructura Socioeconómica de México. Y es una gran noticia porque este es el video final, primeramente Dios, de nuestro curso virtual. En este video, primeramente Dios me refiero a que si es que el 1 de junio regresamos a clases presenciales. En este video vamos a ver el resumen de las políticas económicas del México ya estructuralizado, institucionalizado, ¿sí? Para lo cual vamos a ver una línea del tiempo de cómo es que México implementó políticas públicas, modelos económicos, políticas sociales que van a hacer el México que actualmente hoy por hoy tenemos. Así que comencemos. Bien, comenzamos por las bases del desarrollo mexicano. Tenemos el México postrevolucionario, que si ustedes bien recuerdan es en el tiempo histórico en donde termina la Revolución Mexicana iniciada contra Porfirio Díaz e inicia los políticos del norte, los políticos de Sonora, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, que tienen un fin sumamente claro: pacificar al país, ¿sí? Es cuando vamos a empezar a ver que todas las políticas, todos los esfuerzos de estos políticos, de estas presidencias, la de Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, van a ser tendientes a la pacificación del país, es decir, crear instituciones que nos ayuden a tener ya un país, dejar de ser el polvorín de país que éramos, que cada 5 minutos había un golpe de estado, una revolución, una guerra civil, a un país ya mucho más institucionalizado, en donde se van a crear la banca, el partido, el PNR, después llamado PRM, primero Partido Nacional Revolucionario, después Partido Revolucionario Mexicano y finalmente el PRI, Partido Revolucionario Institucional, con el fin de que los políticos que quisieran aspirar a una candidatura no estuviesen peleándose entre sí. El nacimiento también de las secretarías que van a ayudarle al presidente a cuestiones de gobernanza, como la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría del Trabajo, ¿sí? Lo que vamos también a observar es cómo se crean instituciones, estructuras que en un futuro nos van a ayudar a tener un país mucho más controlado. Bien, pasamos después a el estado de bienestar, que si ustedes observan bien la línea del tiempo, el estado de bienestar, como lo habíamos comentado en clases pasadas, el estado de bienestar pues realmente lo empieza a hacer el presidente Lázaro Cárdenas con la expropiación petrolera, con el fomento a la educación, la creación del Instituto Politécnico Nacional, empezar a aplicar la Constitución que se había hecho aquí en el México postrevolucionario, pero que no se había aplicado como tal la Constitución. Es Lázaro Cárdenas quien empieza ya a distribuir tierras al por mayor, empieza a velarse los derechos de los trabajadores, empieza ya a aplicarse la educación pública laica y gratuita, se empieza a extender. Empezamos a ver entonces un estado de bienestar caracterizado porque el gobierno protege a su pueblo, ¿sí? Es el estado, el gobierno en donde el gobierno provee, el gobierno cuida, el gobierno da. Después entramos a el periodo histórico conocido como el Milagro Mexicano, 1940 a 1970, en donde se van a continuar las políticas del estado de bienestar con Manuel Ávila Camacho, con la fundación del IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y ciertas políticas tendientes a continuar dándole algo al Estado todo lo que necesita. Después vamos a ver la política
de sustitución de importaciones, en donde recuerden que Miguel Alemán trata de impulsar la industria nacional, dejar atrás el estado del sector primario que era México para convertirse en un secundario, fomentando la industria para que en México se produzca los mismos artículos que antes venían del extranjero, y empezamos a ver el cierre de fronteras, ¿sí? Todo sale, ¿sí? Nada entra, con el fin de la protección de la industria nacional. Recuerden que es una industria sustitutiva. Eso quiere decir una industria que va a tratar de sustituir lo que venía del extranjero. Posteriormente vemos dentro también del milagro mexicano, vean, esas tres políticas son dentro del milagro mexicano, es la política del desarrollo estabilizador, con su representante Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, en donde va a tratar de estabilizarse la política, de ahí su nombre, y tratar de no enfocarse tanto en el comercio exterior, no exportar como en el modelo de sustitución de importaciones, sino tratar de que el comercio nacional se estabilice, se fortalezca, y distribución equitativa de la riqueza, ¿sí? Un estado estable. Bien, continuamos ahora con el fin del estado del milagro mexicano en 1970, para darle paso a lo que algunos autores llaman el estado tecnócrata o los presidentes tecnócratas. Esto, ¿por qué se le llama estado tecnócratas? Porque los presidentes que vienen en este periodo de tiempo de 1970 a 1982, Luis Echeverría y José López Portillo, eran principalmente economistas, eran presidentes que estudiaron economía y que por lo tanto uno pensaría que sus decisiones iban a ser las mejores. Sin embargo, en la práctica fueron las peores. Vamos a ver cómo se implantan dos modelos económicos, que va a ser el desarrollo compartido por Luis Echeverría, y posteriormente el desarrollo acelerado con la petrolización del país, apostar todos los huevos a el petróleo, ¿sí? Ya sabemos cómo empezó esto, la crisis que provoca, y de hecho esta última política del desarrollo acelerado con la petrolización del país, con el cuento que les compartí en el video pasado, en donde José López Portillo, viendo que el mundo está necesitado de petróleo y que el petróleo está carísimo, dice: es el momento que México extraiga el petróleo que tiene y que lo exporte, y entonces así en unos años vamos a ser potencia mundial. La teoría se escuchaba muy chida. Sin embargo, recuerden que para 1981 se resuelve el conflicto en los países árabes, vuelve a alzarse la producción del petróleo, por lo tanto bajan los precios del petróleo y México quiebra. Fue tan estrepitosa esa bancarrota que sufrió México que aquí termina el modelo de Estado keynesiano. En otras palabras, aquí en 1982 termina el modelo económico mercantilista, el paternalista, lo que es lo mismo el keynesiano, en donde el Estado protege, el Estado provee, el Estado cuida, el Estado monopoliza incluso, e interviene totalmente. Ustedes ya lo saben. Hasta ese momento, desde 1920, si lo queremos decir, porque Porfirio Díaz, bueno, vaya que sí fue abierto al mundo, pero desde 1920, todo el milagro mexicano, 40 al 70, y todavía los tecnócratas, hasta aquí podemos observar cómo México, pues realmente tuvo una política mercantilista, modelo keynesiano, o también, ya saben, llamado paternalista. Hasta aquí, ¿sí? Todo este periodo, hasta aquí,
1982, México se caracterizó por aplicar esa política pública de proteccionismo, de paternalismo, de keynesiano, del Estado que en todo interviene. ¿Por qué cambia? Bueno, fue tan estrepitosa la crisis de 1982 que México, si ustedes también se acuerdan, acuérdense que José López Portillo, para poder extraer el petróleo que quería y poderlo vender y que él decía, en unos años vamos a ser potencia, él tuvo que solicitar muchos créditos. ¿A quién? Al Fondo Monetario Internacional, a países extranjeros, endeudó muchísimo al país. Si ustedes recuerdan, México, desde que nació independiente, México nació endeudado. Desde 1821 España le dijo, sí te independizas, pero me debes tanto por costos de guerra. Francia también, en la famosa guerra de los pasteles, le dice, me debes tanto por esta guerra. Y así Inglaterra, México le debe a medio mundo. Pero en este periodo, si ya teníamos una deuda externa gigantesca, con José López Portillo se dice que se cuadruplicó esa deuda, es decir, endeudó muchísimo al país. En su pensamiento de José López Portillo, él pensó que con la venta del petróleo iba a pagar eso y más, les iba a pagar hasta la risa. Pero no contaba con que el petróleo, el precio, se iba a derrumbar. Así que ahora entonces México pidió demasiado dinero, está endeudado y no tiene cómo pagar ese préstamo. Y cae en una crisis terrible. Medio México se queda parado, sin empleo, no hay dinero, no hay forma de recuperarse. La única forma es pidiendo nuevamente un préstamo. ¿A quién? Igualmente al Fondo Monetario Internacional, a medio mundo, que antes le habían prestado a José López Portillo porque él les dijo, tenemos muchísimo petróleo, tenemos con qué pagar. En ese momento el Banco Internacional, el Fondo Monetario Internacional, todos los países dijeron, pues sí te damos crédito, te prestamos. ¿Por qué? Porque tienes con qué pagar. Pero en este momento en el que México quiebra, no tiene con qué pagar, es decir, está tan endeudado, está en la bancarrota, que ahora el Fondo Monetario Internacional le pone condiciones a México. Y le dice, ok, sí, vamos a rescatarte, te vamos a prestar obviamente, ¿sí? Y ahora nuevamente se eleva muchísimo la deuda para rescatar al país, pero le ponen condiciones. ¿Cuáles condiciones? De que México se abra al comercio, es decir, que deje sus políticas mercantilistas, sus políticas paternalistas y que cambie a un modelo neoliberalista. ¿Por qué? Porque el mundo ya es neoliberalista desde hace mucho tiempo. Quieren entonces, el Fondo Monetario Internacional y todos los países quieren sacarle provecho a México, que durante muchos años México se cerró al comercio internacional. Ahora el mundo quiere aprovecharse y forzar a México a que se abra al comercio. Bueno, aprovecharse se escucha una palabra bastante fea, pero sí forzar a México a que cambie su política económica, a que se vuelva parte de este mundo globalizado. Y entonces, por lo tanto, la condición es de que firme un famoso tratado que se va a llamar el Tratado Libre de Arancel, el GATT, por sus siglas en inglés. Es un tratado que de hecho no es nuevo, es un tratado que en 1950 se firmó por muchos países en el mundo, países capitalistas, países liberalistas, que para evitar, después de la Segunda Guerra Mundial, para evitar que cayeran en una nueva depresión como en 1930, apostaron al comercio libre mundial. Así que se crea el GATT, el Tratado Libre de Arancel, y muchos países lo firmaron. México, obviamente, en 1950 se reía de ese tratado. ¿Por qué? Porque vivía su milagro mexicano. Pero ahora que está en una crisis fuertísima, el Fondo Monetario Internacional y esos países obligan a México a que firme y sea parte del GATT. Que firme el tratado y que deje que las empresas internacionales entren, que productos internacionales entren.
y que entonces México entre en esa dinámica del libre mercado. Ahora no somos liberales, somos neoliberales, y acuérdense la diferencia entre liberalismo y neoliberalismo, ¿sí? Ahora entonces, a partir de 1982, México va a cambiar radicalmente, ¿sí? Y eso lo dejamos para la siguiente sesión, ya sea que sea aquí en línea o que sea presencial. Prefiero en línea. Bien, muchísimas gracias. Espero que les haya servido. Tomen sus anotaciones, pregunten, compartan, denle like y cualquier duda que ustedes tengan, por favor, háganmela saber. Yo soy Gonzalo Echanis y muchísimas gracias por ver. Chao.